Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Nos complace saludar a nuestros televidentes y saludar, por supuesto, darle la bienvenida a nuestro invitado de esta ocasión, el profesor Aldemar Velasco Ortega, con quien vamos a hablar de educación en Buenaventura. El profesor Aldemar Velasco puede ser presentado como el testimonio mismo de toda una vida dedicada a la educación. Es ingeniero de sistemas y tiene títulos de doctorado en educación, maestría también en educación, y por supuesto es una persona entonces autorizada para hablar de lo que significa la educación en Buenaventura, porque es además de profesor directivo en una institución pública, en el Instituto Técnico Industrial, ha sido por otro lado creador, fundador de una institución educativa en Buenaventura, INCOMEC, una institución con vocación en la formación comercial y de la informática. Pero además el profesor Aldemar Velasco ha sido catedrático de la Universidad del Pacífico y de otras universidades, del Antonio Nariño, y de igual manera se desempeña como columnista del periódico Siglo Pacífico, Siglo XXI en Buenaventura, y ha escrito 2 libros sobre la educación. Así que con esta hoja de vida podemos decir que tenemos a un invitado con el cual podemos referirnos a la situación de la educación en Buenaventura con una panorámica amplia. Para nosotros es un gusto tenerle en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, es un honor, un placer estar aquí en Diálogos de Ciudad y obviamente pues dispuesto a ver en qué podemos contribuir a estos procesos educativos que son tan importantes para nuestra región. Profesor, el tema que nos convoca hoy es uno que ha sido central y que no ha podido liberar a Buenaventura de cierto estigma, y es que pasan los años y llevamos ya más de 3 lustros, es decir, más de 15 años en que Buenaventura sigue apareciendo en los últimos lugares de las estadísticas cuando se mide el rendimiento académico de sus estudiantes de básica primaria y de secundaria también, en el ámbito del departamento del Valle. Esto es algo que definitivamente preocupa, y a pesar de que en el presente ya estamos en el 4º año de lo que se presentó al pueblo de Buenaventura como la revolución educativa de la alcaldía del señor Víctor Vidal Piedrahita, con su lema de la alcaldía de la dignidad, no han cambiado las cosas. Así que nuestra primera inquietud es esa: ¿cómo explicar usted esa panorámica tan dolorosa? Bueno, esa panorámica dolorosa, pues infortunadamente pasarán 100 años y si no hacemos lo que tenemos que hacer, pues seguirá lo mismo. Infortunadamente, o sea, todo este contexto sabe la problemática que hay en Buenaventura, conoce la problemática y lo más grave, cuáles son las soluciones contundentes que deben hacer, las adecuaciones, qué es lo que se debe hacer estructuralmente para cambiar este panorama. Pero pues mientras se sigan utilizando pañitos de agua tibia, es muy complicado que nosotros podamos sacar adelante este proceso. Entonces todo el mundo conoce la problemática que hay y podemos enumerar las problemáticas que hay. Entonces una de las grandes dificultades que tiene este contexto es la infraestructura. Es decir, mientras las instituciones educativas no tengan una infraestructura adecuada, mientras no haya una adecuación tecnológica, mientras no haya una conectividad, pues es muy difícil que los maestros, maestras puedan abordar estos retos, porque son retos. El maestro tiene que abordar retos como es el uso, la integración pedagógica de todas esas tecnologías, esa gama de innovaciones educativas, integrarla a su quehacer docente. Entonces, mientras no haya una reestructuración, una reparación, adecuación de toda esta infraestructura, es muy complicado hablar de calidad de educación. Otro aspecto importante: si nosotros no hablamos de la cualificación docente, hoy en día las formas de enseñar cambiaron, la educación tiene constante cambio. Entonces hoy en día es importante cualificar a todos los maestros en lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir,
Los muchachos de hoy en día no aprenden como aprendimos nosotros, aprenden de otras maneras. Las clases de hoy tienen que ser clases motivadoras, innovadas, con nuevos ambientes de aprendizaje que capturen el interés del estudiante. Entonces mire que estamos hablando ya de dos temas: infraestructura en la institución educativa, y estamos hablando obviamente de lo que tiene que ver con la innovación educativa. Por eso ese libro que usted ve ahí, Pedagogías de los cimientos de la innovación, es clave en este proceso. ¿Por qué? Mire, nosotros siempre hablamos de educación en el ámbito educativo, en las universidades, en las instituciones educativas, pero la primera pedagogía, la pedagogía más importante, es la pedagogía de la casa. Entonces hay otro factor que está influyendo mucho hoy en día en los procesos educativos, en la falta de rendimiento, en la falta de interés, es la educación en la casa, esa pedagogía inicial. De la pedagogía de los cimientos que se da en la casa, tampoco se está haciendo de la manera más adecuada para que los muchachos cristalicen, para que los muchachos prácticamente vayan, cimienten esos valores, ¿sí?, esos comportamientos que les permitan vivir en sociedad, que les permitan en un colegio atender, que les permitan en un colegio respetar, que les permitan en un colegio entender que es un escenario para ellos seguirse formando. Pues es bastante complicado. Entonces mire que ahí tenemos un tercer factor, que es la educación en casa. Entonces, toda esta gama, porque son roles en la educación, no es responsabilidad solo de uno, de dos, son roles educativos. Hay una responsabilidad de los padres de familia en educar a los niños, en formarlos en valores, lo que yo llamo pedagogía de los cimientos. Si estos cimientos quedan cimentados, quedan firmes, entonces vamos a tener, cuando estos niños se enfrenten a la escuela, vamos a tener un tipo de estudiantes que se va a interesar por esos procesos educativos. Y es ahí donde viene la innovación. ¿La innovación de quién? De parte de los maestros. El niño de hoy, como dice una compañera, dice, el niño de hoy no aprende a punta de lengua y tablero. No, la forma de enseñar hoy en día debe innovarse, definitivamente, pero para eso hay que cualificar a los maestros, hay que entregarle nuevas estrategias educativas de enseñanza-aprendizaje, hay que entregarle al profesor nuevas herramientas, nuevas didácticas, nuevos ambientes de aprendizaje para que los integre a ese quehacer docente y la clase se torne motivada, alegre, participativa, que la clase se convierta en un debate. Y algo bien interesante, Gersaín, y que estamos trabajando y lo hemos trabajado desde la investigación, ¿sí? Afortunadamente pues yo hago parte del grupo de investigación que está trabajando ambientes virtuales en la Universidad del Pacífico. Estamos trabajando fuerte para ver cómo toda esa investigación la enrutamos a lo que tiene que ver con los procesos educativos. Entonces, si tú ves todos estos fenómenos, todas estas tecnologías, son las que están logrando que los muchachos se interesen en ese proceso educativo. Entonces, una clase innovada, ambientada, y que el aprendizaje se logre durante el encuentro pedagógico entre maestro y estudiante. Profesor, pero de todo ese conjunto de aspectos que usted nos ha presentado, esa panorámica tan amplia, usted sigue haciendo insistencia en 3 columnas como para que hagamos como un esquema de la situación, ¿cierto? Entonces, inversión e infraestructura en las instituciones educativas. Eso es una tarea que no la puede resolver un individuo personalmente, ni usted, ni ningún maestro, ni ningún padre de familia. Es decir, una tarea del Estado, en este caso el Distrito de Buenaventura y toda su capacidad de gestión frente al tema. La capacitación, la formación de los docentes, ahí viene como una responsabilidad compartida. ¿Es así? Cómo hacer que ese otro componente, que es la capacitación, la formación de los docentes, avance. Ya sabemos que en la infraestructura, si no aparece el recurso, no vamos a tener un cambio allí. Pero en la formación, ¿cómo explicarlo? Porque hay personas que incluso dicen que Buenaventura tiene un alto número, un alto porcentaje de personas que muestran títulos de maestría, de especialización y doctorado, pero que su manera de ejercer el oficio no cambia. ¿Cómo entrar en más detalle frente a la propuesta suya, profesor? Bueno, mire, hay que mejorar en cuanto a la infraestructura, pues los recursos que llegan para educación, que llegan para calidad, que llegan para infraestructura, pues deben invertirse en eso. Y hasta ahora no se está haciendo. Es que no se ven los resultados. Entonces la idea es que todo lo que llegue, lo que el Estado
ya sea local, nacional, departamental, todos esos recursos que lleguen, se invierte en educación y se vean los resultados. Entonces, primero es direccionar los recursos que llegan para todo, para mejorar esos procesos, que se inviertan y que se vea, y que esa inversión se vea reflejada. Es decir, que se vea reflejada en el acondicionamiento de los colegios. Ahora, esto no quiere decir que no sea, que no, de pronto las diferentes entidades encargadas no hayan hecho algo. Sí se han hecho, pero es que, o sea, no son tan significativos ante la compleja situación que hay. Entonces se requiere definitivamente un acuerdo de todo lo que tiene que ver con el componente de inversión nacional hacia acá, que miren realmente lo que se necesita para mejorar toda esa infraestructura y que no empiecen a mandar, pues que si un número elevado de instituciones mandan para 5, mandan para 4, es decir, nunca vamos a poder cubrir esa gran problemática. Y si los recursos que llegan para calidad, para educación, para cualificación de maestros no se invierten, pues definitivamente lo que tú decías, el panorama de mejorar, de salir del sótano, porque siempre nos peleamos el último lugar con Alcalá, Valle. Es decir, si no tomamos en serio toda esta cuestión de inversión, porque es que la calidad de educación necesita inversión. Tú hablabas de los maestros, mire, ¿cuántos maestros están haciendo maestrías, doctorados, especializaciones con su propio esfuerzo? No, mire, la educación hoy en día en algunas instituciones educativas tú ves que está teniendo unos realces. Y tú ves instituciones que a cada rato están proponiendo formas de enseñar, proponiendo formas de investigar, proponiendo cantidad de cosas. Y es gracias a esos maestros que con su esfuerzo propio hacen esos estudios. Y hablo de esfuerzo propio porque son plata que uno invierte y que de pronto difícilmente se vuelve a recuperar. Pero esos esfuerzos que hace el maestro, sí se están viendo reflejados en las instituciones, claro que sí. Es decir, un ejemplo, yo soy un ejemplo de esos esfuerzos que se hagan. Yo publico constantemente más de 100 publicaciones en internet sobre cómo mejorar los procesos educativos. El mes pasado publiqué un artículo que lo envié a todos los maestros sobre lo que tiene que ver mejor enseñanza-aprendizaje con ABP. El ABP es el aprendizaje basado en problemas, donde el estudiante conoce los problemas que le aquejan y él a través de diferentes propuestas, de diferentes procesos, aprende a solucionar esos problemas. Entonces el muchacho se motiva en su clase porque esa solución que él busca a través de la indagación y la investigación le va a permitir mejorar su calidad de vida, mejorar su situación, ya sea en el hogar, en el colegio. Entonces, estos maestros que hay que felicitarlos porque gracias a ese esfuerzo personal, económico, porque es que una maestría está valiendo 40, 50, 60 millones de pesos. Un doctorado está por encima de 100 millones de pesos. Entonces son esfuerzos que hace el maestro para poder entregarle a Buenaventura la mejor calidad de educación. Pero esos esfuerzos, pero nosotros somos alrededor de casi 2.000 docentes. Entonces, la idea es que ojalá todos los maestros, todos pudieran acceder a maestrías, a doctorados, pero para eso se requiere obviamente un compromiso institucional para pues, de una u otra manera coayudar en ese gasto, en esa inversión, porque al maestro le queda muy difícil. ¿Se conoce, profesor, en Buenaventura datos oficiales o que usted nos pueda mencionar acerca de cuáles son las áreas más débiles en la formación de los estudiantes? ¿O usted cree que hay algunas áreas que son básicas? De esas cosas se habla mucho sí, claro. En general. Nosotros y no solamente Buenaventura, a nivel nacional, las últimas pruebas PISA nos fue muy regular. Es decir, lo que tiene que ver con matemática y español. Y estamos hablando prácticamente de lo que es la lectura crítica, ¿sí? La comprensión lectora. Y en ese sentido, es lo que yo te digo. Es decir, con la cualificación docente se puede lograr que muchas de estas estrategias para que el muchacho aprenda a leer, aprenda a comprender textos, para que se interese por esa manera de interpretarlo y de poder inclusive argumentarlos y proponer sobre el tema que esté tratando, esté leyendo, todo eso se puede lograr. Pero entonces estamos hablando de la motivación escolar. Hay una desmotivación en los estudiantes y ahí también hay responsabilidad del padre de familia. Es decir, en proveer los recursos que necesita el niño, el cuaderno, el lápiz, la escuadra, ¿sí? La alimentación. Muchos niños hoy en día pues, guardan la esperanza en el PAE, ¿no? Nosotros sabemos que el PAE pues, le permite a muchos de estos niños alimentarse. No ha sido muy
no ha sido pues muy dinámico ese proceso, y hay muchas dificultades que permiten que se pueda lograr ese querer, que es que el muchacho que participa, que está en la clase, que está ahí, pues sea un elemento, además de estar motivado, participativo, que se le da esas ganas de proponer, de argumentar, de debatir. Y obviamente el componente, lo que veníamos tratando, lo que tiene que ser con la capacidad del maestro de tratar de diferentes estrategias, tomar diferentes estrategias para lograr la atención, para capturar de pronto la motivación de ese muchacho y lograr lo que uno siempre quiere al final, que es alcanzar los aprendizajes. Ahora bien, profesor, de ese conjunto de planteamientos y de posibles soluciones, de alternativas que usted nos presenta, algunas quedan en manos de los individuos, de las personas como los padres de familia o de la sociedad en su conjunto, pero unas deben recaer definitivamente en manos de la institucionalidad, de los que son responsables de gestar, de gestionar, de dirigir el sector educación. Frente a eso, ¿usted qué nos puede decir, profesor? Para tener una panorámica un poco de largo aliento, en el presente periodo, en estos 4 años, ¿usted siente que la ciudad de Buenaventura cambió en algo, mejoró, se quedó estática o desmejoró? ¿Qué nos puede decir para tener una panorámica? Porque sabemos que recurrentemente en el pasado hemos tenido incluso secretarios de educación que han tenido dificultades con la justicia porque se ha gestado mal los recursos, todas esas cosas, profesor. Sí, mire, ahora entonces hay que reconocerle en estos tiempos de tanta problemática social, hay que reconocer que hay una luz más de conciencia. Y creo que la gente tiene como más expectativa, más esperanza de que esto se puede transformar. Creo que hay una gran responsabilidad social por elegir buenos dirigentes. Y cuando hablamos de buenos dirigentes son aquellos que verdaderamente se apasionen por los problemas del contexto. Entonces necesitamos que esos componentes políticos se apasionen con los problemas que hay en Buenaventura y obviamente hagan todo lo que se requiere para mejorarlos. Mire, el problema de infraestructura, que es una queja reiterativa, obviamente y con justa razón de los diferentes rectores y de los diferentes líderes de las comunidades sobre la adecuación de las instituciones educativas. De eso, esa política, con este nuevo gobierno que habla que habló y que ya lo hizo, que amplió la inversión en educación para este año, se puede ver beneficiada con estos proyectos. Profesor, pero me refiero yo y quiero ser preciso en la pregunta. Para el caso de Buenaventura, en el periodo de los 4 años que ya está terminando y que tiene como eslogan la Alcaldía de la Dignidad, pregunto yo, ¿el sector educación siguió igual a lo que teníamos, desmejoró o mejoró, profesor? No, definitivamente pues no es lo que digamos de nosotros de pronto los referentes educativos, pero pues sí hay un descontento social, es innegable, hay un descontento social porque la gente tiene expectativas, ¿sí? No solo en lo educativo, en lo social, en lo económico, en lo laboral, hay unas expectativas. Y cuando esas expectativas no se logran, es que uno como funcionario referente, pues de pronto no alcanzó las metas que tenía propuesto. Entonces definitivamente no se lograron los indicadores, no llegaron a ese nivel que se requería para poder nosotros decir mejoramos en educación, mejoramos en algunos aspectos. Definitivamente en el campo educativo, pues sí hay muchas tareas pendientes, quedaron muchas tareas pendientes. Uno de pronto no critica que no se hayan hecho esfuerzos, pero los esfuerzos no fueron lo suficientes para lograr lo que se tenía propuesto, que era elevar el nivel académico de las instituciones educativas, por lo que te digo, porque estos son varios componentes, y si no se interviene cada uno de esos componentes, es muy difícil nosotros lograr estos procesos educativos. Pero de pronto hay buenas expectativas. Mire, deben haber o siguen habiendo líderes interesados en que esto se lleve a cabo. Mire, los dineros para infraestructura el gobierno nacional los puede perfectamente, los puede dar para que se acondicionen las instituciones educativas. Los dineros para cualificación perfectamente el gobierno los puede girar para que se lleve a cabo, e inclusive para darle cabida
a lo que es la escuela de padres. Qué bueno que se abriera una escuela de padres municipal, donde los padres también participaran e hicieran parte de este mejoramiento que se requiere para que los estudiantes sean más responsables, más participativos y para que ellos vean en la educación como una oportunidad de vida, ¿sí? Porque la educación es una oportunidad de vida, ¿sí? Mucho de la problemática contextual que hay en Buenaventura es por falta de oportunidades, ¿sí? Todo lo que tú ves, problemas de violencia, muchos de estos jóvenes no han tenido oportunidades, ¿sí? Y cuando hablamos de oportunidades son educativas, laborales, no han tenido expectativas de vida y infortunadamente pues pasa lo que está pasando. Entonces hay una gran responsabilidad del gobierno local, departamental y nacional para empezar a transformar esto, pero no con paños de agua tibia. Yo creo que este gobierno tiene una bonita oportunidad e histórica en Buenaventura para dejar un legado. Cuando usted dice este gobierno, ¿es el nuevo gobierno que comienza con el presidente Petro? Claro, porque empezando que él amplió prácticamente amplió en varios billones la inversión en educación, tanto para las instituciones educativas de educación básica, media, como para la universidad. Ahora viene la tarea, profesor, de que esos recursos, y eso es duro decirlo, pero que esos recursos vengan y se inviertan como tienen que ser, porque en el pasado tenemos antecedentes de que por lo menos se despilfarran o no se invierten como son, profesor. ¿Usted qué nos puede decir? Mira, eso es voluntad política, mira, porque es que si no hay responsabilidad para manejar los recursos, se puede hacer a través de fiducias. Las fiducias pueden funcionar perfectamente para manejar los recursos que el gobierno considere pues que quiere darle de pronto pues que como seguridad, lo puede hacer a través de fiducia. Entonces mira, a través de la fiducia puede manejar los recursos para arreglar las infraestructuras de todos los colegios de Buenaventura y la zona urbana y rural. Porque estamos hablando, cuando hablamos de estos problemas, no solo la zona urbana, también acogemos la parte rural. Profesor, pero como todas estas tareas las tiene que dirigir alguien, y ese alguien definitivamente no puede ser un rector aislado, un padre de familia, insisto, tiene que ser la institucionalidad. Como está estructurada, como está organizada la sociedad, como está estructurado el sector de educación, el secretario de Educación del Distrito de Buenaventura en condiciones ideales tiene las facultades para anticipar, para adelantar esas tareas que usted está mencionando. Vea, los secretarios de educación, yo vengo insistiendo en el componente educativo, esos cargos de secretario de educación deben ser por meritocracia. Yo creo que ahí las diferentes, los encargados, los alcaldes, yo creo que ese cargo, eso y muchos, pero especialmente ese cargo debería ser por meritocracia. Es decir, en Buenaventura hay personas con muchas capacidades, con mucha visión para darle una transformación radical a lo que es el componente educativo. Hay muchas, pero entonces muchas veces no se les da la oportunidad por lo que estamos diciendo, porque no es de mi afiliación política, ¿sí? Pero yo creo que esos cargos deberían de ser por meritocracia. Ya que usted toca el tema, profesor, y pues aprovechando que tiene usted la cualidad de ser columnista, es decir, una persona que milita en el área o en el sector de la opinión pública, que ayuda a construir esa opinión, que expresa sus ideas, le hago una pregunta así un poco panorámica. De los últimos 5 secretarios de educación, ¿hay uno que usted diga, ese era? ¿O de los 5 últimos secretarios de educación todos le dejan a usted? Mira, la respuesta es muy sencilla. Es decir, siempre el que tiene la voz en estos aspectos es la comunidad educativa. Y la comunidad educativa son padres de familia, docentes, directivos. Infortunadamente, siempre durante los 5 o 10 años han habido inconformidades en el sector educativo. Y esas inconformidades se deben a que no se cumplieron los niveles de aceptación, los niveles de cumplimiento en este componente educativo. Claro, una de las grandes disculpas es los recursos, ¿sí? Y bueno, y no es mentira, es decir, los recursos a veces no dan para cumplir todas esas funciones, pero entonces ahí es donde se compromete al gobierno nacional, es decir, el gobierno nacional tiene que entender que el problema de Buenaventura es complejo, sí, y definitivamente con los recursos que le llegan a un alcalde o que le llega a la Secretaría de Educación no es suficiente para resolver esta cantidad de problemas. Es decir, entonces, profesor, ya es un problema que hay que llevarlo a nivel, escalarlo a nivel nacional, que verdaderamente ellos, si tienen dudas, pues pueden mandar sus interventores para que miren, revisen la problemática social que hay en Buenaventura y en la costa del Pacífico, porque no solo en Buenaventura, toda la costa pacífica. Es decir, profesor, que la presentación de la alcaldía actual de
y su propuesta de la revolución educativa fue un nombre muy grande para lo que ocurrió. La intención maravillosa, pero se les olvidó que una revolución educativa requiere recursos. Es que mire, la calidad de la educación requiere inversión. Profesor, ¿y es que no hubo recursos? Yo creo que los recursos han habido y algunos se han visto reflejados. Si tú ves, por ejemplo, para hablar de algo que conozco, en el ITI se hicieron adecuaciones de los baños, los niños contaban con unos baños muy adecuados, ahora tienen unos baños dignos, unos baños, y en algunas otras ustedes se han hecho, pero vuelvo a insistirte, esos son paños de agua tibia. Realmente lo que necesita Buenaventura es una inversión significativa con compromiso estatal para intervenir todas las instituciones, porque es que la mayoría presentan serias dificultades, niños que definitivamente no tienen una condición digna para recibir educación. Entonces, además de la responsabilidad local, hay una responsabilidad inclusive gubernamental y nacional para mejorar todo este tipo de situaciones. Estamos ya llegando al final de nuestro programa, profesor, y definitivamente es muy importante. Le recordamos a nuestros televidentes, estamos hablando con el profesor Aldemar Velasco Ortega sobre educación en Buenaventura. Él es doctor, tiene maestría y doctorado en el tema de la educación y ha sido docente durante muchos años en la ciudad, por lo tanto es una voz autorizada para hablar del tema. Y decía, profesor, que nos preocupa mucho la gestión de la labor de la educación en Buenaventura, y hablábamos de los secretarios de educación. Es tarea de ellos escuchar a los docentes, se reúnen los secretarios de educación y se preocupan por escuchar la voz de las directivas educativas, recoge de manera genuina, con una intención clara de escuchar, de conocer esas voces, las sugerencias de los docentes. ¿Eso ha ocurrido o eso no se necesita? No, es fundamental. Es decir, mire, Buenaventura necesita un secretario de educación autónomo. Entonces, infortunadamente, yo insisto, yo le he insistido, cuando hablamos de estos temas educativos, he insistido que este cargo, especialmente este cargo, debería ser por meritocracia, y este cargo debería tener autonomía. Infortunadamente, las personas que están ahí tienen que cumplir con sus llamémosle, patrocinadores políticos, lo que tengan que llamar, y no solamente los que han estado ahí, es decir, tienen que cumplir unos lineamientos, pero insistimos, si un secretario de educación por meritocracia, que lo que tú dices, que conozca holísticamente todo el componente educativo, que dialogue con padres, familia, con docentes, que se reúna con toda la comunidad educativa, ¿sí? Y obviamente que trace una ruta y que esa ruta sea respaldada no solo por el gobierno local, nacional, departamental, obviamente que podemos empezar a transformar la educación en Buenaventura. Profesor, a usted muchísimas gracias. Los televidentes se han dado cuenta, usted se apasiona hablando del tema, y es que efectivamente el tema es necesariamente apasionante, pero usted muestra su interés en profundizar y en hablar en general de la educación. De hecho, el tiempo nos ha transcurrido, traspasamos los límites acostumbrados, pero entonces nos quedan, por supuesto, muchas inquietudes, y definitivamente identificamos que sería necesario tratar algunos de esos temas de manera especial en otros programas. Por ejemplo, el qué hacer para mejorar ya en campos específicos o en áreas específicas como la lectoescritura, las matemáticas y así sucesivamente. Así que, profesor, ojalá que este sea una abreboca de algo que podamos hacer con usted y con otros docentes, porque definitivamente sí es necesario poner en la mesa, en la agenda de la ciudad, la reflexión sobre la educación, y algo que usted sugirió, que no alcanzamos a abordarlo, aprovechar la vocación, la manifestación abierta del gobierno actual, gobierno nacional, de querer invertir más en la educación. A usted, profesor, muchísimas gracias, y esperamos pues entonces tenerlo muy pronto de nuevo en nuestro programa. Gracias a usted por la invitación, y no, aquí estamos para servir, para apoyar y sobre todo para proponer soluciones que son medibles, son ejecutables, para que sigamos mejorando, y ojalá saquemos muy pronto, a mediano plazo, saquemos a Buenaventura de esos lugares que no se merecen, porque en Buenaventura hay talento, en Buenaventura hay muchas cosas, sino que necesitamos desarticularnos para poder todos en una sola línea elevar ese nivel educativo. A nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado y les estamos invitando a continuar con la programación de Yubarta Televisión. Nos vemos en nuestro próximo programa.